Saludos muchachos, el día de hoy vamos a ver lo que son los circuitos en paralelo. Un circuito en paralelo se caracteriza porque todos los elementos van a estar conectados al polo positivo de un lado y al polo negativo del lado contrario. Como recordarán de circuito en serie, vamos a trabajar con resistencias utilizando este simbolito que está aquí y la ley de Ohm. Pero, ¿cómo se representa un circuito en paralelo? Miren, en este lado, que sería el del polo positivo, tenemos que todos están conectados al mismo cable. Sin embargo, cada resistencia va a tener una corriente distinta, pero todos van a estar conectados al polo negativo. Entonces, cuando coincide que dos o más elementos están conectados en un extremo al polo positivo y en el otro extremo al polo negativo, de igual forma, se dice que están conectados en paralelo. Entonces, implementando la ley de Ohm, necesitaríamos conocer los tres componentes fundamentales: la diferencia potencial, la resistencia y la intensidad de corriente, para hacer un circuito equivalente al circuito que tenemos aquí. Sería uniendo estas tres resistencias en paralelo. La forma de expresar la resistencia total cuando se tienen resistencia en paralelo es con el inverso de cada resistencia. Entonces, 1 sobre R total va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Bien, un circuito en paralelo, por lo general para medir la corriente se tiene que interrumpir el circuito. En cada resistencia se debería colocar un amperímetro para ver cuánto es la intensidad de corriente en cada uno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a encontrar la corriente en un circuito en paralelo porque van a ser distintas en cada resistencia. Sin embargo, la diferencia de potencial o el voltaje van a ser la misma en todas las resistencias. Ahora, ¿cómo vemos un pequeño ejemplo de un circuito en paralelo? Imagínense que tenemos el siguiente circuito: una fuente de 20 voltios con tres resistencias, una de 20, una de 5 y una de 10. Cuando vamos a hacer nuestra pequeña tablita, podemos verificar que para buscar la resistencia total, teniendo ya conocimiento de las tres resistencias, podríamos desarrollar de la siguiente forma: 1 sobre R total, 1 sobre la R1, 1 sobre la R2 y 1 sobre la R3. Una vez desarrollado el procedimiento, nos dice que 1 sobre R total es 1 sobre 2 ohm. Pero como a mí me interesa es la R total, no 1 sobre R total, yo invierto ambos lados de la ecuación. Yo tengo que la resistencia total o equivalente va a ser igual a 2 ohmios. Una vez tengo la resistencia total, la coloco en mi tabla. Y como recordarán, si yo tengo la diferencia potencial y la resistencia total, puedo calcular la intensidad de corriente. Entonces, mediante la ley de Ohm, podemos calcular la intensidad de corriente total, que sería 20 entre 2, que sería 10 amperios. Entonces, conociendo esto, también debemos recordar que si tenemos un circuito en paralelo, la diferencia de potencial en todas las resistencias van a ser equivalentes, es decir, que van a ser la misma. Por lo tanto, en todas esas resistencias, la diferencia de potencial es de 20 voltios. Entonces, completando la tabla, recordando que todas estas están en paralelo, así que tienen la misma diferencia de potencial, y que ahora tenemos la intensidad de corriente total, podemos calcular la intensidad de corriente en cada resistencia, implementando la ley de Ohm. Aquí podemos ver la I1, la I2 y la I3. Recordando que cuando yo desarrolle la suma de las tres corrientes que están en paralelo, me tiene que dar como resultado la intensidad de corriente total. Bueno muchachos, para resumir, trabajaríamos con la tablita que nos permite ver el valor de la diferencia potencial tanto en la resistencia total como en cada una de ellas, el valor de la resistencia que teníamos y la resistencia equivalente y las diferentes intensidades de corriente, recordando las reglas que se plantearon al principio. Bien, no me queda más que exhortarlo a que vuelvan a desarrollar el procedimiento, ahora realizándolo ustedes solos para que se familiaricen
con los circuitos en paralelo. Cuídense mucho, saludos.